Ese día Chile va a renovar por completo la Cámara de Diputados, con cambios, eso sí, porque debuta en esta elección un nuevo sistema electoral y suben de 120 a 155 los diputados que vamos a elegir ese día domingo. Los 120 que tenemos hoy día están retratados también. En este libro lo vamos a mostrar, ahí está, La dieta de los honorables, ahí está, que escribe Nancy Guzmán. Los trapitos sucios de la Cámara de Diputados es el subtítulo que le pone Nancy Guzmán, que es una periodista que se ha dedicado a escribir algunos libros bien interesantes. Nancy, ahí te está mostrando, y esta es su última producción. Tú has escrito antes de insignes, por llamarlos así, torturadores como el Guatón Romo, como Ingrid Olderock, como el Fanta también antes. Sí. En fin, y ahora debutas con una clase política, ¿no es verdad?, completa, que es la que está representada en la Cámara de Diputados, en un tono que tiene de investigación periodística, pero también un poquito de sátira, de humor. Sí. A ver, elegí el humor porque parto de... Este libro es como una herencia y es en memoria a un gran periodista que fue el periodista político por excelencia, cronista, Eugenio Lira Massi. O sea, él fue el que rompió este cerco que siempre habían tenido los poderes y tomó la ironía para entrar en ellos y darle a conocer al ciudadano común y corriente cómo funcionan, quiénes son las personas que están ahí y cómo el ciudadano tiene que pensar y decidir a la hora de votar. Ahora, ¿cuáles son estos trapitos sucios de la Cámara de Diputados? ¿Cómo definen lo que escribiste? Bueno, los trapitos sucios son todas las irregularidades, las corrupciones, primero que nada hay que decir que la Cámara es un poder que es fiscalizador. O sea, al revés no es el Senado. La Cámara es el que fiscaliza todos los poderes. Y por lo tanto, ¿por qué voy a la Cámara? Es porque yo dije, bueno, si este poder es el fiscalizador, ¿cómo lo fiscalizamos? ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? Y decidiste meterte en esta lógica y tú vas, en algunos casos, uno por uno, pero en otros casos, para llegar al total de 120, los agrupas por algunas categorías. Tú partes revisando a los 120 con una categoría que se llama Los Rebeldes y ahí metes a Boric y a Jackson, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque resulta que cuando tú revisas toda la prensa, los ves en el Congreso, ellos entran como irrumpiendo, no usan corbata, andan con blue jeans, rompen normas, esquemas, atuendo, o sea, deciden que quieren bajar los salarios, cosa que era la dieta parlamentaria, algo así impensable para los parlamentarios. O sea, todos se enojan, todos se indignan, dicen estos niños chicos que vienen acá, que están acostumbrados a la dieta del papá y resulta que ahora esto les queda grande y por eso quieren bajarnos a nosotros la dieta. Entonces, esta gente que entra, que lleva un aire nuevo a la Cámara, son calificados de rebeldes, porque realmente al interior, en ese poder tan así, tan cuadrado, tan antiguo, estas personas rompen esquemas. Yo me imagino que les va a caer muy mal a las dos que integran la otra categoría el nombre que les das. Las preciosas. Las preciosas, estoy hablando, que son dos diputadas que son, efectivamente, vengo unas mozas. Muy lindas. Ajá. Sí, claro, a ellas les pongo las preciosas porque les molesta muchísimo que les digas que son lindas. O sea, siempre se enojan, siempre salen con una cara tratando de no mostrarse lindas, tratando de mostrarse que son muy fuertes. Y yo creo que la belleza es inevitable. O sea, yo creo que son brillantes, son inteligentes, son trabajadoras. No les quito ningún mérito porque realmente lo han hecho bastante bien en estos años. Pero le puse un poco de ironía justamente nombrándola por lo que a ellas les molesta. El abogado bromista es otro, que Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez. Un hombre hiper ultra reconocido por presentar querellas. Lleva no sé cuántas, como 14 o 15. Lleva muchas querellas. O sea, todo el que se porta mal, él le pone querella. Se lo querella. Pero bromista, ¿por qué dices tú? Porque
si tú vas a la cámara, lo vas a ver en el pasillo, siempre echando una broma, siempre bromeando con alguien, siempre ironizando respecto a lo que está sucediendo, a su interlocutor. Entonces es una persona que me parecía como tan curiosa verla en ese rol, después que uno lo ve adusto en la cama, en la cámara de televisión, hablando serio, con su barba, su voz de leguleyo, que me pareció realmente interesante ponerle justamente que es un señor que es bromista. Y que tiene un perfil completamente distinto. Completamente distinto cuando uno lo... Respecto al cual aparece en la opinión pública. Claro. Hay que decir que la Nancy le tocó reportear desde su rol de corresponsal para algunas publicaciones desde el año 90, la instalación del Parlamento en 1990, el 11 de marzo, cuando Chile obtiene de vuelta la democracia, y has podido conocer a estos personajes y su evolución desde esos años hasta ahora, Nancy. Hay otra categoría que se llama los achorados, y ahí tienes a Marcelo Chilling, que es bastante bravo de carácter, para ser franco. ¿Ah? Bravo y deslenguado. Mal genio. Mal genio, y que se le han salido unas frases que han sido para el bronce y que todos las conocemos. Cuando había unas señoras que estaban gritando en una interpelación. Se le quedó abierto el micrófono ahí. Claro, se le quedó abierto el micrófono y dijo... que se fueran las señoras. Que se fueran las señoras. Y el otro que tienes en esa categoría, entiendo que es Gaspar Rivas. Gaspar Rivas. El archienemigo de Luxig. De Luxig, que a mí me pareció muy raro porque yo no lo conocí, no lo vi. Yo estuve ahí 2 semanas o más tiempo como periodista incógnita y él ya estaba desaforado. Pero hablé con varias personas, incluso diputados, preguntando por él, y todos decían que era una buena persona, era una persona, era un diputado como muy especial, porque era el independiente de la derecha, sí, pero sus discursos a veces parecían más de izquierda que de derecha. Y que fue muy raro la rapidez con que fue desaforado y sacado del Parlamento por emitir unas palabras que realmente fueron fuertes, no más fuertes que otras que han dicho otros parlamentarios contra el señor Luxig. Tú, teniendo tanto candidato, 120 ahí, eliges ponerle figuretti a uno de la democracia cristiana. Así. Gabriel Silver. A Silver. Le gustan las cámaras al hombre. Uf. Por Dios que le gustan las cámaras. Realmente es como, o sea, uno prende la televisión y veía a Gabriel Silver en uno y otro programa, después en la radio, después en los diarios. O sea, era realmente un adicto a la cámara. Y siempre estaba con una nueva ley, y finalmente cuando uno revisa las leyes que él ha propuesto, como otros diputados han propuesto, son leyes que no van a ninguna parte. O sea, todo el tiempo amenazan con una nueva ley y realmente no van a ninguna parte. O sea, son leyes que jamás el ciudadano va a saber que existió la propuesta, jamás van a ser aprobadas, jamás van a estar en ninguna cosa. Es simplemente un anunciar por anunciar. Es una forma, además, un poco espuria de hacerse una imagen pública. Hay uno que tú denominas dentro de los PS, el chistosito. Ah, sí, Andrade. Que es don Osvaldo Andrade, que me ha tocado entrevistarlo muchas veces y que efectivamente tiene ese rasgo que tú dices. Sí, él le gusta irónico, ser chistoso, ironiza, pone caras de picardía. ¿O no? Él es pícaro, ¿eh? Es pícaro, le gusta, usa un lenguaje que es muy de barrio, un tono que es muy de barrio, y le gusta darse ese aire, y él dice, no, es que yo soy de la Pobla. Entonces tiene ese juego, esa ironía que de repente le apunta mucho y hace que sea un buen entrevistado, pero también a veces como que no lo hace muy bien, como cuando habló respecto a la jubilación de su ex esposa en Gendarmería, que escandalizó a todo el país. ¿Ya? Tú tienes otras categorías como las
cara de palo, no, ¿cómo se llama? Los carepalos. Los carepalos, eso. Buscando no lo encontraba, fíjate. Los carepalos. ¿Quiénes son los carepalos en tu mirada? A ver, los carepalos son los que la gente entiende quién es carepalo, o sea, alguien que no se inmuta frente a un señalamiento. Y resulta que tenemos en la Cámara unos señores diputados, por ejemplo, Claudia Nogueira, que ha sido imputada, que ella ha reconocido la imputación y ha tenido que pagar 30 millones por fraude al fisco, y que hoy día está procesada y sigue de candidata para la próxima elección. O sea, hay que tener carepalo para tener ese currículum. Está Farcas, que es el hombre más millonario de la Cámara, un personaje que tiene toda una historia de irregularidades, nunca ha sido condenado por corrupción, pero todos los que han estado al lado de él han sido condenados por corrupción. Lo tuvo en el CENSE, luego estuvo el asunto de las becas Vales para un UNIAC. Sí. En fin, él ha tenido demasiadas actuaciones que son irregulares y que rozan con la corrupción, y además otras acciones que ha tenido en el Parlamento, como pegarle empellones a Vlado Mirosevic, como mandarle WhatsApp o mandarle mensajes injuriosos a otros candidatos. En fin, tiene de lo que quiera. Y después está Marcela Torres, cuyo asesor le robó el computador a la ministra del Trabajo. Y después de eso, yo cuando fui me dijeron, no deje el computador ni la cartera en ninguna parte porque en el Parlamento roban. Y me lo dijeron de verdad. Yo me reí porque pensé que era en alusión a lo que había sucedido, y me dijeron no. Y era más que eso. Era más que eso. Era como que se había instalado, como que había como que ya la corrupción, las irregularidades habían traspasado ciertas fronteras. También tiene una categoría que uno podría, no sé, calificarle como el nepotismo en la Cámara, que son los familiares, ¿no? ¿Verdad? Los que están asociados a figuras que ya están en el Parlamento y que ingresan al grupo de los 120. Los nenes. Los nenes son los hijos, los hermanos. Está Coloma, está Juan Antonio Coloma hijo, que es hijo del senador Coloma, que tiene frases muy curiosas, como decir que él nunca ha visto un corrupto en la Cámara, como que si las personas corruptas tuvieran alguna malformación o alguna que uno pudiera detectarla a simple vista. Está Van Rieselberghe, en fin, hay Joaquín Lavín. Joaquín Lavín Jr., claro. En fin. Y el intelectual es ironía pura, me imagino, ¿no? El intelectual es una ironía pura. ¿Te refieres ahí al diputado? A Boone. ¿Ya? No, es que el diputado Boone sí que tiene los mejores memes que uno puede encontrar en la red. Él fue el que dijo que el aborto en 3 causales podía ser el fin de la Teletón, o sea, ya era como mucho, demasiado, y entonces salió un meme donde había un cerebro y una foto de él y abajo decía separados al nacer. O sea, él tiene todas las cosas más absurdas que puede haber, y también hay un cierto abuso, que fue acusado de abuso por hacer uso de recursos de viajes a la región de Temuco, donde instaló un cartel preparándose para esta nueva campaña electoral. Tienes varias otras, el patriota, el artista. El patriota es el diputado Tarud, que postula ahora al Senado por el Maule. Sí, él siempre le ofrece como guerra. Empujones a Morales. A Evo Morales, al presidente Bolivia. A Maduro, a cualquiera. Él es el primero que va a estar en la guerra, defendiendo al país. Por eso lo pongo de patriota, y además es siempre candidato a presidente, o sea, siempre se postula o se ofrece para candidato a presidente. O sea, tiene buena opinión de sí mismo, dice. Tiene muy buena opinión de sí mismo, es muy gracioso. Ramón Farías es el artista, el que en su minuto fue cantante, Ramón fue por Farías, supuesto actor de teleserie.
actor de teleserie, galán además. Además de galán. Además era galán, no era solamente un actor, era un galán, que viene desde los inicios de la transición en la política. Primero fue alcalde y luego fue diputado. Bueno, podemos seguir eternamente revisando tu larga lista, Nancy, de diputados honorables. En general, cuando uno revisa tu libro, se encuentra con un tenor, con un fondo de muy mala opinión que me imagino es la que tú tienes respecto a la clase política hoy día en Chile. Yo creo que no solamente yo la tengo, porque yo lo que recojo es las encuestas que hay, la opinión que da la gente, lo que dicen los programas de televisión, de radio, y además esas irregularidades. Y por lo tanto, hoy día tenemos que la Cámara y el Senado, o sea, el Parlamento, tiene un 9% de aprobación ciudadana. Y eso es grave en una democracia. La Cámara tiene un 9, claro, es la menor aprobación de todas las instituciones públicas. Tiene la menor aprobación de todas las instituciones. Y los escándalos que vemos cotidianamente hacen que eso no cambie. ¿Y tú crees? Te iba a preguntar exactamente eso, porque estamos enfrentados en 7 domingos más a una elección parlamentaria, en que no solamente se va a renovar toda la Cámara de Diputados, los 120, sino que se va a renovar en exceso, si tú quieres. Vamos a llegar a 155. ¿Tú crees que se modifique la composición política de la Cámara en razón de publicaciones como esta y todo lo que hemos conocido en la prensa? Yo creo que algo va a cambiar, obviamente, no hay que ser muy pitonizo. Debuta el sistema electoral nuevo, y qué sé yo, las barreras de entrada están más bajas. Pero en términos de los nombres, ¿es probable que cambie, dices tú? Porque no da la sensación de que nadie pague una cuenta pública. Hay algunos que han dicho que ya no van, como el diputado Silva, y hay otros que dicen que ya no van. Ya son los menos. Y otros que probablemente, y uno esperaría, de verdad que esperaría que la gente no los eligiera. ¿A quién te parece a ti, en tu investigación, en tu análisis, que es alguien que no debiera estar en la Cámara? Yo creo que alguien que no debiera estar en la Cámara es alguien que ha cometido serias irregularidades y acciones corruptas. Y ella es Claudia Nogueira, o sea, es como la reina de los carepalos, además. Yo creo que una persona que ella misma asume porque tiene que devolver 30 millones de pesos, y hoy día nuevamente está investigada por la misma acción que fraude al fisco, es hacer uso de recursos de la Cámara para financiar campañas, no debiera estar. ¿Es el único caso que tú crees que no debiera? No, yo creo que hay muchos. Hay muchos que no debieran estar, porque de verdad hay gente que tú verás ahí en el libro que uno ni siquiera se acuerda el nombre de las personas. O sea, van a la Cámara... Pero eso no quiere decir necesariamente que no trabajen, ¿ah? Eso quiere decir que... Son menos televisivos, claro. No. Yo creo que son quienes menos trabajan en realidad. O sea, ¿por qué? Porque resulta que tú vas a las sesiones de la Cámara, que yo fui a las sesiones... Y siempre son los mismos los que están. Y son siempre los mismos. ¿Quiénes son, al contrario censo? Los diputados que allí te parecen descatables, meritorios. Yo creo que hay muchos que son meritorios. Muchos. Por ejemplo, dame tu lista a mí me pareció, yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, que me pareció muy tierno y muy notable que este chico Vlado Mirosevic es una de las personas diputado que yo más vi trabajar. Él es de un partido liberal que uno dice, ese partido ya no existe, pero existe, y él es el único candidato. Y es una persona que es muy consciente, muy consistente. Lo vi levantar la mano, lo vi discutir, lo vi estar tomando nota, estar presente en todo lo que tiene que estar presente, o sea, estar haciendo su trabajo. O sea, que no es ninguna maravilla, pero está haciendo su trabajo. O sea, lo que uno pide es que hagan el trabajo. Al otro diputado que yo encuentro que me impresionó fue el diputado Poblete, porque uno lo recordaba como... El actor lo recordaba como en esos programas de humor, pero es muy serio, es muy responsable, tiene un buen manejo del lenguaje, cosa que es muy importante, habla de corrido, sin ningún papel, le interesan mucho los temas, o sea, realmente se preocupa de los problemas que la gente lleva a la Cámara de Diputados, porque yo estuve en sesiones especiales donde habían ciudadanos que llevaban a exponer sus problemas. Entonces,
a mí me llamó profundamente la atención y en forma positiva. Otro diputado que me llamó la atención en forma positiva es Sergio Aguiló. Ya, que parece, yo no sé, parece que no va es diputado por el Maule, pero no se reelige. No, parece que no va. Pero es un diputado que lleva muchos años, de verdad, está desde el comienzo de la transición. Sí. Es un diputado muy trabajador, muy responsable. Es alguien que defiende sus principios y los principios de la gente que votó por él, obviamente. Incluso renunció a su partido por corrupción al interior del partido, cosa que es muy compleja, sí, porque quedas en la Cámara como un huérfano. Están todos en un sector. ¿De la derecha rescatas algunos? Sí, a Belolio. Jaime Belolio. Jaime Belolio es un chico que a mí me pareció muy trabajador, me parece inteligente, me parece que tiene claras las posiciones en los antagonismos con el otro sector joven. Es un muy buen diputado, realmente un muy buen diputado. Después hay otros que es Ward, creo que es. Felipe Ward. Sí. Felipe Ward. Que es candidato a senador. Y es bueno, y este chico Godoy, que es el hijo de la, sí, de la ¿cómo se llama? De la Regalo. La Regalona. Claro, claro. Sí, que son gente que de verdad uno le da confianza porque trabajan, porque no tienen irregularidades, porque Carmen Ibáñez, claro, de Carmen Ibáñez, y además nieto de una familia de mucho pasado, sí, republicano y político. A mí me parece que son personas que realmente valen la pena Hugo Gutiérrez, vale la pena Las Preciosas, por ejemplo, uno las ve siempre trabajando, siempre en su rol de defender sus ideas. Uno puede tener ideas distintas respecto a todo, pero lo que uno espera es que cumplan con la función que le entrega el ciudadano. Ellos son representantes de los ciudadanos y que cumplan esa función. Bueno, Nancy Guzmán, periodista, te agradecemos especialmente haber estado acá para conversar de este libro. Ahí lo estamos mostrando, La dieta de los honorables, ¿alcanzamos? Claro, que ya está en librería, ¿o no? Sí, está en librería. Sí, está en librería. Ya está. Te agradezco, Nancy, haber estado acá, que lo pases bien, buenas noches. Y buenas noches, gracias. Vale.